Corsica. Bueno, lo que ustedes acaban de ver es casi una pequeña dosis de un documental inédito para nosotros, lo que siempre estamos detrás de la historia de nuestro país, que tiene un cruce, que tiene un corte, que tiene, digamos, un quiebre que fue el 76. Un país que tiene un genocidio como Argentina tiene una historia que no le pasa en vano. Son profundas consecuencias que va a tener posteriormente. En general en Argentina eso es una pelea. El combate por la historia es el combate por la memoria. Y nosotros en general en nuestro programa buscamos esas memorias recuperadas, historias recuperadas, le decimos, haciendo un paralelismo con los nietos recuperados. Para nosotros cada historia es una historia recuperada y un triunfo más ante la impunidad, el silencio de los victimarios. Siempre decimos, si un país sufre un genocidio, significa que esa dialéctica del victimario y de la víctima se siguen reproduciendo. No en vano pasa un genocidio en una sociedad. Y hoy, a tantos años, acá con este documental tenemos una muestra más de lo que significa luchar por la memoria y recuperarla. De cada uno de los que fueron víctimas de lo que ocurrió en Argentina. En este caso estamos hablando de un documental que tiene un nombre muy particular, es decir, para los que quizás no conocíamos esta historia, se llama El silencio roto, 16 Nikkei. Y entonces nuestros invitados, nuestros amigos que estamos aquí hoy charlando sobre este tema, nos van a ilustrar a nosotros y a ustedes que están viendo y ojalá esto se multiplique para que esto se conozca bien como parte de esta victoria de la memoria sobre la impunidad del silencio. Tenemos invitados que nos van a contar esto. Por ejemplo, Karina, ¿no? Karina quizás sea la llave para empezar a recomponer la historia de todos ustedes y de los que no están aquí hoy también, ¿no? Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Te doy el micrófono? Bueno, hola, ¿cómo estás? Sí, quizás la llave fue como un empujoncito, ¿no? Porque la verdad que las familias estaban ya agrupadas y venían haciendo un trabajo como muy intenso. Quizás le faltaba como un canal de voz donde pronunciarse o donde canalizar esas historias, ¿no? Y yo, bueno, cuando te escuchaba pensaba que también no es fácil encontrar lugares donde hablar y donde recuperar la memoria. En esta historia se da una de esas cosas porque lo particular y la originalidad de la historia también la hizo muy difícil para llevarla a cabo. Yo cuando empecé, a mí me llamó mucho la atención porque desconocía la historia, que había japoneses desaparecidos. Siendo periodista, y bueno, uno transita y está, bueno, acostumbrado y habituado a trabajar sobre el tema, bueno, pero realmente no se sabía.
me llamó mucho la atención de por qué. Eso fue lo que me llevó y lo que me motivó el fuego hacia esta historia, ¿no? Digo, ¿por qué si se saben un montón de historias de extranjeros y mucho mínimo? Tenemos las 2 suecas, tenemos grupos italianos, tenemos un montón de ejemplos, ¿y por qué esta no? Entonces eso fue como el motor. Y una de las razones de por qué no también es que lo particular y lo original de la historia también la convierte un poco en marginal dentro de las temáticas y dentro de historias de los desaparecidos. Y esto duele decirlo, pero también es así. Yo cuando fui y he ido a tocar muchas puertas queriendo contar esta historia, me dijeron, no, pero ¿qué me interesa? Esto, ¿dónde lo publicamos? No es fácil. Entonces, eso es una también de las razones donde quizás encontrar medios de expresión para contar ciertas historias se hace complejo y es difícil. Y me parece que eso no es menor dentro de por qué hay cosas que no están tan difundidas y por qué no se saben tanto, porque quizá estamos acostumbrados o vamos siempre queriendo escuchar lo mismo o tendiendo en cuanto a los medios a escuchar las mismas historias, y de repente plantear algo que no está tan transitado, digamos, mediáticamente, es complejo en este punto. Y batallar por querer que estén todos, por querer que se cuenten todas las historias, no importa cómo, cuáles. La verdad que a mí me costó muchísimo. Yo creo que volví loco a un montón de gente con esto. Bueno, todos los familiares saben, y me decían, ¿y qué pasa? Y yo fui, golpeé muchas puertas. Costó mucho encontrar un grupo de gente que se entusiasmara, que acompañara, armar un equipo. Bueno, ni hablar de conseguir un financiamiento para llevar adelante un documental que, si bien es bastante austero en su realización, como vimos un poco el tráiler, es testimonial, ¿no? Pero bueno, realmente es costoso, lleva como muchos recursos, los cuales uno no tiene, y tampoco he encontrado gente dispuesta a querer aportar algo para eso, ¿no? Pero bueno, eso es un poco a raíz de lo que vos decías, ¿no? Un panorama a raíz de lo que vos decías, ¿no? De la importancia y de la necesidad de poder expresar esta historia, ¿no? Como tantas otras. Bien, vos contabas recién que te encontraste con esta realidad de una comunidad de descendientes de un país determinado que no estaba expresada en el común y llevado por el resto del periodismo, que a vos te impulsó a moverte y empezar a investigar. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo esa investigación? Mira, yo me enteré de esta historia en el año 2006, más o menos en enero aproximadamente, mientras estaba buscando, justo, en 2006 se conmemoraban los 30 años del golpe, entonces yo estaba haciendo en ese momento un documental sobre ese tema. A partir de ahí, hablé con bastantes personas, investigando, buscando material diverso, y ahí en el marco de eso me entrevisté con un escritor, con Jorge Bocanera. Fui a su casa y él me comentó que había conocido, tenía referencias de la historia de Juan Carlos Higa, que era periodista de un diario japonés. Entonces saca una carpeta y me muestra un poema de Juan Carlos. Me sorprendió muchísimo, lo cuento, y la verdad que se me ponen los pelos de punta, porque vino, se paró, sacó una carpetita y me dice, mira esta historia, la verdad que... Le digo, mira, no sabía. Me dice, no, y creo, me dice que son más, que no es solamente un japonés desaparecido. Le digo, me quedé helada, me dice, te lo dejo ahí, me dice que quizás te sirve para algo. Bueno, en ese momento estaba haciendo ese trabajo con un compañero mío, periodista. Salimos de la casa de Jorge Bocanera, el remis de vuelta era, pensar sobre esto.
Y a partir de ahí me puse a buscar. El primer chequeo mínimo que hice fue entrar por internet y poner japoneses desaparecidos. A ver, me encontré con muy pocas cosas, pero una de ellas fue una muestra que se había hecho en un centro Nikkei, en la calle Bulnes, sobre un homenaje. Entonces, bueno, llamé. Y me dice, mira, la verdad, nosotros no tenemos mucho conocimiento del tema, solamente prestamos el lugar para hacer esta muestra, pero te paso el teléfono de la persona que nos contactó a nosotros. Bueno, y así me da el teléfono de Graciela Arakaki, que es la sobrina de Ana Amelia Higa, una de las japonesas desaparecidas. Bueno, habló con ella y le dije, mira, hola, soy periodista, me encontré con esto. Le digo, me gustaría saber más, no sé si tenés tiempo para contarme. Y Graciela, además que es una persona encantadora y muy amable, me dice, sí, mirá, si querés tomamos un café un día y yo te cuento. Bueno, y así fue que me encontré con ella en el centro, tomamos un café y me contó de que era un grupo, como más o menos cómo estaba armado el grupo. Y lo que armé con ella me ayudó a armar una reunión entre todos, ¿no? Ella se encargó de llamar uno por uno, convocando, y así nos encontramos un día, un sábado a la mañana, que habrá sido febrero, creo, del año 2006, en el Hotel Bauen, que en ese momento estaba en plena recuperación de trabajadores. Yo estaba haciendo también unas entrevistas sobre ese tema, entonces, bueno, aprovechando el espacio y la verdad que la confianza que se había generado con los trabajadores del Bauen, a partir de eso, bueno, prestaron el lugar. Y bueno, fue una mesa larga, y ahí, bueno, me presenté a riesgo de que digan, vos quién sos, qué querés, no me conocían. Y bueno, les conté que me había enterado del tema, que me llamaba mucho la atención, que partía desde una fascinación que tenía por contar, que es básicamente lo que uno como periodista, cuando te encontrás con algo, decís, esto yo lo tengo que contar, es como una brasita caliente, no puedo vivir con esto para mí. Seguro. Esto tiene que salir de mí de algún modo. Y creo que, bueno, a partir de contar eso, de la pasión que uno le pone a esas ganas de que todos se enteren de algo, también va impulsando y va contagiando de alguna manera. Y bueno, después de esa mesa hablamos, que me presenté. Bueno, muchos dijeron que bueno, que sí, que estaban de acuerdo, otros que más o menos, para hablar. Y fue como tampoco era un aluvión de gente que diga sí, claro, porque la verdad que no sabían ni quién era yo. Y bueno, y así fue como con algunas personas. Una de las personas con las que primero hablé fue con Norma Nakamura, que fue en la casa de Angélica Goyeneche, ¿te acordás? Y así fui casa por casa a tratar de reconstruir para mí, digamos, ¿no? Porque las historias ya cada uno las tenía, estaban construidas, armadas y eran parte de lo propio de su historia, de su vida. Entonces mi trabajo ahí fue, bueno, hacer las entrevistas uno por uno, y así fui que nos fuimos viendo varias oportunidades, porque bueno, cada vez uno va conociendo más, obviamente que va avanzando en sus intrigas, en lo que quiere preguntar, en cómo va construyendo, en las vinculaciones que se arman entre distintas historias, y también hay algo que es de rico, que es más allá de la historia individual, de lo que cada familia le pasó, después esa historia de grupo, ¿no? Cómo, porque eso es maravilloso también, lo que tiene esto, ¿no? Que es cómo a partir se fueron juntando y fueron cada uno tratando de tener una lucha en común, que eso también es muy fuerte en esta historia. En medio de todo este relato que vos estás haciendo, y si nos remitimos un poco a lo que se vio en el tráiler, creo, decime vos, contame, el silencio y las imágenes que se ven en el tráiler,
han sido una parte fundamental de lo que vos te encontraste, ¿o no? Sí, porque de alguna manera que no hablar de algo o que algo no se sepa, uno tiene que ser como muy simplista y muy reduccionista para adjudicarlo solamente a una cosa. Entonces, esto, cuando yo empecé a hablar con cada una de las familias, empecé a encontrar denominadores comunes de eso, porque era como una motivación, decir, bueno, esto durante 30 años, por más que haya sido conversado en un círculo íntimo, de alguna manera no trascendió hacia otras cosas. Bueno, pero ¿por qué? Bueno, y ahí es donde hay una explicación también como de un silencio muy profundo que se da muy íntimo, que es no querer hablar de ciertas cosas y de ciertos temas que implican un dolor muy profundo. Digamos, en la comunidad japonesa tiene una particularidad que se da a nivel cultural, pero la verdad que es algo que nos atraviesa a todos de cualquier origen, ¿no? Que es muy difícil salir expresando el dolor. Hay muy poca gente que puede sacarlo o manifestarlo de alguna manera, otras personas reconvertirlo en algo, ese dolor, tener manifestaciones o artísticas o de algún modo de despegarlo de sí mismo a través de algún canal, ¿no? Acá yo creo que lo que es la tradición y cómo es la crianza familiar y la cultura también japonesa hizo aún más que eso se quedara bien arraigado y bien profundo adentro, ¿no? Y cada vez que hablaba con algunas familias, encontrarme esto de que en casa, después que desapareció cualquiera, ¿no? Sino que lo noté varias familias, es no hablamos más, no se habló más de Julio, no se habló más de Horacio, no se habló más. Y es muy fuerte en una casa de 4 o 5 personas, habiendo una persona desaparecida, no hablar más, no mencionar más el tema, callarlo de esa manera, es un dolor, es tremendo. La familia de Ricardo de Acuyaco en La Plata contaba la hermana de Ricardo, dice, mi mamá no, después de que mi papá dijo por algo se lo habrán llevado, mi mamá no le habló nunca más a mi papá hasta que se murió. Pero años y años sin dirigirse la palabra. Entonces también es algo muy fuerte y muy también explica de algún modo de por qué no salieron esta historia como más a la luz a partir del encierro que se vivió adentro, ¿no? Decir, bueno, este dolor no puedo hacer nada con él, más que padecerlo en silencio dentro de mis 4 paredes. Dentro de estas historias, acá yo tengo en esta hojita 16 nombres, que son 17 en realidad, después van a aclarar. Y dentro de esa historia acá tenemos 3, ¿no? Ustedes que vayan contando lo suyo ahora a partir de esta introducción que hace Karina, que bueno, después vamos a seguir intercambiando, que bueno, aprovechar para ir viendo la historia de cada uno de nosotros aquí, ¿no? En tu caso, Elsa, vos sos familiar de... Yo soy la hermana de Jorge Eduardo Giro. Jorge era estudiante secundario, estaba en el último año del colegio industrial, tenía 18 años y se lo llevan el 10 de noviembre del 76. Jorge tenía militancia, como todos lo tenían. Jorge estaba en la Juventud Socialista Avanzada, que era la rama juvenil del Partido Socialista de los Trabajadores. PST, sí. El primer partido trotskista que se presentó en elecciones en el 73. Coral Páez. No. Coral Nora Schiapponi. Coral Nora Schiapponi. La primera mujer que también se presentaba, porque bueno, Isabel Perón es después. Y bueno, Jorge era un chico bien de los 70, un chico que tocaba la guitarra, que le gustaba el rock nacional, pero también con inquietudes sociales, porque en ese momento la juventud tenía un compromiso social mucho más importante que ahora. Bueno, ahora se está despertando un poco, pero en los 70 la juventud era protagonista, ¿no?
Yo creo que después de la Revolución Cubana, donde un grupo de jóvenes se aventuró a tirar un dictador, todo parecía posible, ¿no? Y que un pueblo como el vietnamita pudiera hacerle frente a un imperio y saliera victorioso también. Y bueno, todo eso daba muchas ilusiones y mucha confianza. Bueno, y Jorge es el segundo de 6 hermanos. Nosotros éramos 6 hermanos. Yo era la mayor y le llevaba 4 años a él. Y bueno, mi mamá nació en Argentina en el 30. Mi abuelo materno había venido en el periodo entre guerras y consideró que cuando tenía que empezar la escuela, mi mamá debería formarse en Japón porque toda la familia iba a volver. Como todos los inmigrantes, vinieron acá a campear un poco la miseria y después volver. Y nunca pudo ser. Y bueno, y mi mamá se tuvo que padecer la Segunda Guerra en Japón. Mi papá había venido en el periodo entre guerras en el 38, o sea que él, siendo japonés, no vivió la guerra. Y bueno, mi mamá volvió en el 51, ya un gobierno peronista, y muy paradójico, recién llegaba y ya votaba, porque ella tenía 21 años. Así que bueno, son anécdotas de la familia. Y bueno, nosotros de a poquito fuimos yendo al colegio y Jorge se fue integrando. Claro. Y empezó su militancia secundaria. Y bueno, para nosotros fue un golpe terrible porque no creíamos, no sabíamos lo que estaba pasando. Pensamos que fue un procedimiento... ¿En qué año fue? En el 76, noviembre del 76. Así que no sabíamos que desaparecían masivamente las personas. A lo sumo pensábamos que era una detención para averiguación de antecedentes y volver. Y la dictadura militar nos había vendido el verso de que ellos estaban en una guerra que la tenían que hacer, que no quedaba otra para terminar con la violencia. Y bueno, la teoría de los 2 demonios, ¿no? Claro. Entonces yo no podía creer que un chico de 18 años se lo lleven como para que no volver nunca más. Y fue así que, bueno, como dice Karina, en algún momento lo vivimos en soledad porque pensamos que esto era transitorio. ¿Y cuándo fue ese, digamos, dato bisagra o hecho bisagra que ustedes empezaron a tomar, digamos, una actividad para conseguir justicia o recuperarlo? Bueno, yo siempre cuento porque realmente tengo un agradecimiento muy grande hacia Mari Giga, la hermana de Juan Carlos, el periodista que mencionó Karina. Ella se tomó el trabajo de visitar todas las casas de los descendientes de japoneses desaparecidos para tratar de hacer algo en conjunto. ¿Qué año más o menos? En el 77 desaparece Juan Carlos y también en el 77 desaparece Oscar Oshiro, que no era pariente nuestro, es un apellido muy común. Muy común, ¿no? Claro. Y vinieron a mi casa Mari y Beba, la esposa de Juan Carlos, de Oscar, perdón, y para decirme que si estaba dispuesta a juntarnos para hacer trámites. Y ahí Beba me dice que eran 20.000 en el 77. Y yo no podía creerlo, realmente no tenía noción de la magnitud, porque de eso no se hablaba en la sociedad, no solo en la colectividad, en toda la sociedad no se hablaba de los desaparecidos. Así que bueno, nos fuimos juntando y primero con hechos muy puntuales, ¿no? Cuando venía algún funcionario japonés tratábamos de llevar una carta en mano. Si algún funcionario argentino viajaba a Japón, tratábamos de que alguien nos lleve una carta para mandar a Japón, y que lo único que le pedíamos era que la pusiera en el correo en Japón cuando llegara. Sí. ¿Por qué? Por correo argentino no podía salir nada. ¿La respuesta de los funcionarios, en este caso de Japón, cuál fue? Hasta fines de los 90 la respuesta era que eran ciudadanos argentinos y que se los llevaron por cuestiones de política interna y que ellos no podían intervenir. Así que hasta el 2000 se desentendieron totalmente. Sí, ¿no? Nos decían que lo lamentaban mucho, que no podían hacer nada, que no eran japoneses. Hay uno solo que nació en Japón, Katsuya Higa, pero ni siquiera por él lo hicieron.
Y nosotros lo que le decíamos era que, bueno, a lo mejor ellos eran argentinos, pero los padres eran ciudadanos japoneses que tenían el derecho de ser defendidos por su gobierno porque acá no había justicia. Claro. Bueno, como pasaba con hijos de italianos, hijos de Claro, otros países sí han tomado una resolución. Y bueno, nos decían que no se podía. Hasta que... ¿Y en qué momento, en qué año ustedes se constituyen así como una asociación, como tantos otros víctimas que se fueron organizando? En este caso, por acá lo tengo, la asociación, así vamos repitiendo, familiares de desaparecidos de la colectividad japonesa. ¿Cuándo ustedes se logran conformar ya como organismo, como digamos grupo? Todavía no nos conformamos. Es un proyecto todavía. Está bien. No, porque en realidad no somos una ONG, no tenemos sede, no tenemos... Pero ustedes se sienten parte... como... Pero sí, nos tenemos en contacto, tenemos un grupo de mail y cada vez que tenemos oportunidad de hacer algo como la película o marchan muestra, los 24 de marzo. Sí. Eso quería recalcarlo. Nosotros desde el 2001 marchamos con nuestra bandera y así nos fuimos haciendo un poco visibles. Bueno, no sé por qué, bueno, no somos nota de tapa de nada, pero nosotros como grupo tratamos de hacerlos visibles a nuestros desaparecidos con una bandera propia. Claro. Y es así que muchos amigos o conocidos de nuestros desaparecidos se nos han acercado porque no tenían dónde ubicarnos y nos ven en las marchas y se te acercan, dice, está el pariente de fulanito, y si está, bueno, acá está, y empiezan a conversar, y si no, bueno, dame tu teléfono que nosotros se lo pasamos. Es un punto de referencia. Y así vamos armando historias, porque realmente tenemos un rompecabezas gigante que vamos metiendo piecitas en la medida que podemos. Bueno, esta era nuestra idea, ayudar, ¿no? A difundir, no solo el documental, que sería también una gran herramienta para la difusión y esta reconstrucción que hace esa alusión, sino para desarrollar mucho más todavía esta información oculta, ¿no? Por eso nosotros damos que ves cuando la mentira es la verdad, es buscar esas verdades que están ahí escondidas. Bueno, si alguno que ve este video y sí va a ver, porque se acerca a ustedes y ustedes se ponen en contacto con nosotros, sería maravilloso. Y bueno, hacemos una rondita, ¿no? Así vamos. A mi derecha aquí. A ver, voy a buscar tu nombre, que no estamos recién. Norma, ¿no? Norma. ¿Y cómo fue tu historia en este caso? Mi historia es justamente Mari, que la fue a ver a mi mamá y en esa forma integró el grupo que se reunía. Después de un tiempo, mi mamá me dijo si yo la acompañaba. Yo desconocía que ella estaba yendo. Si la acompañaba a la reunión, yo la acompañé, después incluso cuando hubo que ir a ver un obispo también la acompañé a distintos, es decir, conmigo sintió apoyo, porque de mis hermanos ninguno habla nada, ¿no? Pero yo lo que quiero hacer es una aclaración respecto a la tradición en cierta forma de la colectividad japonesa. Allá en Japón es muy acentuado la formación de las familias que tienen obediencia debida a las autoridades. Para bien o mal, opinen distinto o no, todos aceptan y es una regla, una normativa. Entonces yo estimo que parte del tema de que no se conocieran los descendientes de japoneses, no se hiciera público antes, justamente es porque los padres eran descendientes o japoneses directamente y tienen esa formación o tenían esa formación que es muy importante y que en su momento, cuando terminó la guerra en Japón se levantó a raíz de esa verticalidad, digamos, de autoridad. Todo el mundo obedecía eso. Los terratenientes le sacaron las propiedades, todos los que tenían cosas le sacaron. Nadie dijo absolutamente nada porque de arriba venía esa orden y se aceptaba así. Entonces, si hubo algo que fue en contra de la autoridad,
del momento, entonces se aceptaba que el familiar ese que estaba en contra de eso, digamos como que está fuera de la norma, del concepto que estaban formadas nuestros padres y nuestros abuelos. Yo eso lo entiendo desde ese punto de vista, por eso no se hizo público. Sí, cada familia particularmente hizo averiguaciones, presentó solicitudes, pero personalmente, no como un familiar de una determinada colectividad. Ni con otra organización tampoco. No, sino con un problema familiar, personal. Es más de uno de los casos eran los padres y no eran los otros, el resto de la familia. Es decir, ni primos, ni tíos. No era tan una ebullición importante. Eso para mí fue fundamental en el tema de que no se tuviera conocimiento de esto. Más que nada aquellos que tenían papás japoneses, que era mucho más la influencia. No obstante, en el caso de mi hermano... Tu hermano es Jorge. Jorge Nakamura. Era el menor de 5. ¿Y él militaba en qué partido? Juventud Guevarista, así que estaba en el PRT. Claro. El tema está en que había mucha diferencia de edad conmigo. Entonces, yo ya estaba casada cuando él estaba, aparte del hecho de que eso no se comentaba, esas cosas, esa actividad. Claro. Entonces... silencio en la familia. Desconocían. Claro. Mis padres incluso creo que no se enteraron siquiera cuando empezó la militancia. ¿Y en qué año más o menos ubicamos su militancia y después? En el 76 empezamos. No, 76. Creo que fue 74 más o menos. Sí, porque fui más o menos yo la responsable de su encuadramiento en la JG, en la Juventud Guevarista. Él, como todos jóvenes, como decía aquí la compañera, estábamos todos, aquí estamos todos, no necesito contarle a ustedes, pero bueno, a los otros que por ahí no vivieron esas épocas, pasó lo de Chile en el 73, ¿no? Vinieron las elecciones, el camporismo, y éramos estudiantes secundarios nosotros, y en el Nacional Buenos Aires yo conocí a Jorge, yo era compañera de Jorge el primer año en el Nacional Buenos Aires. Yo en tercer año me fui del Buenos Aires, Coque se quedó y después seguimos viéndonos y amigos hasta que yo fui secuestrada en el 76. Ahí nunca más lo vi a él hasta que después me enteré lo que le pasó. Y bueno, todos buscábamos, era una búsqueda diaria, constante, minuto a minuto, porque era mucho auge, mucho entusiasmo, mucho romanticismo, mucho creer en que podíamos cambiar las cosas y la sociedad. Y en esa búsqueda, bueno, en el Nacional Buenos Aires la característica era más o menos que entrabas y te hacías de la FEDE, de la Federación Juvenil Comunista. Era como que te esperaban con la planilla a la entrada del colegio. Y bueno, los peronistas zafaban, los que no éramos peronistas, veníamos de familias o no políticas, o en mi caso familias políticas, yo soy hija de paraguayos febreristas, antiestronistas, ¿no? de las revoluciones de Paraguay, caíamos en la FEDE. Pero ¿qué pasa? Nosotros entramos en el 71 al colegio. Al 73 pasaban muchas cosas. El colegio mismo, el Nacional Buenos Aires, estaba en el centro de la represión, de la agitación de los últimos años de la dictadura. Nosotros vivíamos entre neptunos, gases, corridas. Y bueno, y cuando comienza la primavera del 73 buscábamos algo diferente a lo que te planteaba la FEDE, que era por el pacifismo, ¿no? Que era en contra de lo que se planteaba en esa altura, que era la lucha armada. Y bueno, no sé si fue Coque primero, creo, lo que me dice mi memoria es que fui yo la que lo contacto a Coque. Yo me contacto en las marchas del 73 en la calle con la gente de la JG. Eso para responder a la pregunta, pero que siga Norma, que es la hermana, ¿no? No, pero está muy bien porque la idea la es... aclaración. Claro, no, pues, yo hay muchas cosas que desconozco por la diferencia de edad. Yo ya estaba casada,
tenía mis chicos, eran chicos, Sí. Bueno, yo vivía en Torcuato, ellos estaban, él estaba en pleno centro estudiando, digamos, la relación, edad y actividades eran muy distintas, entonces, bueno, yo tengo perdido... ¿Pero tenés conocimiento cómo fueron los hechos de su detención, secuestro? Lo que llegué a saber, por lo que me contó mi mamá, es que desapareció en la Plaza Congreso, que se había ido a encontrar con una chica que llevaba un perrito, no sé el nombre, no sé más datos, pero que eso le había comentado mi hermano a mi mamá, que se iba a encontrar un domingo, creo que era, con esta chica en la Plaza de Congreso. ¿Cómo? Mamá tampoco sabía si era un tipo noviecita o si era amiguita o si era partidaria o qué detalles no sabía, porque él tampoco explicaba por qué y para qué salía. Bueno, él se fue a vivir a una pensión de allá en José León Suárez, y con mis padres se comunicaban telefónicamente y se arreglaban para encontrarse en determinado lugar para comer, pasar un domingo. ¿De qué año estamos hablando ya? ¿76 o 77? En el 70 y... bueno, yo que tenga conocimiento hasta el 78, hasta el momento que desapareció, mis padres estaban en contacto. Del momento en que mis padres, no directamente por una charla con Jorge, sino a través de las actitudes de él, suponían que estaba participando políticamente en algo. En eso no eran de meterse en indagar nada. Sí recuerdo que cuando desapareció, que oficialmente mis padres se enteraron que había desaparecido porque habían quedado de encontrarse un domingo para almorzar y fueron al punto de encuentro y él no fue. Entonces al día siguiente se acercaron a la pensión y en la pensión la señora le dijo que había salido el sábado, pero que después no volvió. Y ahí es donde fueron a ver la habitación y había un pantalón puesto en agua y jabón, es decir, como que pensaba regresar para seguir lavando ese pantalón y lo demás. Bueno, y ahí es donde ya después empezó a hacer trámite, mi mamá, averiguaciones, carta a la embajada, visitar arzobispos, y es decir, a través de mi cuñada, a su vez que tenía contacto dentro de los militares, he tratado de averiguar si había algún dato sobre el lugar donde él estuviera. Y a vuelta de correo le dijeron que no toque más el tema, no revuelva más, porque va a pasar algo más grave con la familia. Entonces mi cuñado, que tenía sus hijas también, mi hermana, ahí ya no ahí participaron. ¿Y cuándo la familia comenzó a retomar esto? Ya en democracia, me imagino. Sí, eso sí. Bueno, mi mamá mandó cartas escritas en japonés, que yo no tengo idea de qué es lo que pedía, nada. Pero no hubo, la embajada notificó que no se metían en problemas de países ajenos. Claro, a lo mismo Japón. que contaba Elsa. Exacto. Yo lo que sí recuerdo es cuando desapareció, mis padres ya vivían en Torcuato también, y no recuerdo si fue mi mamá que me llamó, y fui a la casa y empezamos a quemar libros que Jorge había hecho en una casa que estaba usada como depósito de material de cultivo. Tenía una habitación que tenía pisos de madera, y levantando una madera había ahuecado abajo y había metido libros. Y dentro de los japoneses, o por lo menos en Japón, era muy común el baño de inmersión, pero de familia, en el sentido que, por ejemplo, había un medio tacho de 200 litros cortado, cementado, preparado como baño para hacerse inmersión ahí. Primero era costumbre higienizarse fuera, enjuagarse y después entrar al agua a calentarse.
Bueno, eso se calentaba esa agua a través de la quema de maderas por debajo del tacho, exteriormente. Entonces ahí mi papá me daba los libros, yo los quemaba. Cuando el agua calentaba mucho, tiraba el agua, renovaba el agua para enfriar el agua de ahí, porque si no estaba hirviendo, lo del tambor, medio tambor. Y quemamos todos los libros que había. No me pregunten qué es lo que decían, qué títulos había, si había documentos, nada. No tuve tiempo, porque las papas quemaban aparentemente. Claro. Entonces, para que no pase nada con mis padres, lo que quisimos hacer desaparecer cualquier indicio de esa militancia. Eso es lo único que recuerdo de último de ese momento. Es una preguntita, Karina, así tomas el micrófono. En general, se empieza a reconstruir la memoria y luego se investiga cómo fue el proceso de la represión, de la detención o de lo que sea un asesinato, bueno, todos los casos que ya se conocen, pues vienen las querellas, los juicios. En este caso, digamos, son dos preguntas. ¿Hay alguna instancia de querella o de compartir algún juicio que ellos puedan estar también siendo parte de víctimas de todos los juicios que han habido? Y lo segundo es, en general, la militancia. Hay desaparecidos que tienen mucha concentración en alguna fábrica, por ejemplo de la JATP, otros del PRT. En este caso es variado, ¿no? Si se encontró que cada historia no es igual a la siguiente. Sí, puede ser así. Sí. La primera pregunta te la puede contestar mejor Elsa, porque lo que a mí me consta, por lo menos que me han dicho en las entrevistas, yo no busqué las declaraciones y no profundicé en el tema de la participación y las declaraciones en los testimonios, en los juicios por la verdad y los que se llevaron. Sí me comentó durante las entrevistas la familia, que son los papás de Norma y Daniel Matsuyama, que ellos habían declarado en el juicio a las juntas. Pero es lo único que me consta a través de sus testimonios, pero yo no he leído y no he accedido a la declaración de ellos en esa instancia. Y después, con respecto a la militancia, sí, la verdad que a partir de las conversaciones que hemos hablado, cada uno había tenido su acercamiento de otra manera, de alguna manera, o sea, ninguno era compañero de militancia de otro dentro de las mismas. Eran muy variadas las organizaciones a las que pertenecían, los momentos y cómo habían empezó su militancia. Ahí, igual por un tema generacional, la mayoría había tenido su acercamiento en el colegio secundario. Únicamente el caso hay dos japoneses de Florencio Varela, que son los Gushiken, que no son familiares entre sí, pero bueno, las familias vivían cerca y también compartían el mismo colegio secundario, el colegio, bueno, famoso también, desgraciadamente, el Santa Lucía de Florencio Varela, ¿no? Donde han desaparecido 19 chicos en ese colegio. Dentro de ellos los Gushiken. Entonces ahí sí, por ahí se puede encontrar algún denominador común en cuanto al ejercicio de la militancia en este caso. De hecho, en las dos familias, una familia le avisa a otro que Julio es el que le va a avisar, la familia Gushiken, a la familia de Carlos Horacio Gushiken, que estaba desaparecido. Entonces ahí es donde se da como una conexión en ese caso, pero la mayoría no. Igualmente, yo cuando empecé a investigar esto y también a describir las historias, me encontraba con esto, ¿no? Como que las particularidades, obviamente, de cada historia eran esas, y entonces no me dediqué a entrar demasiado en eso, si bien a tomar lo general, porque como si no iba a contar 16 historias y era imposible contar 16 historias en una película. Entonces ahí la verdad que fue un dilema muy grande a ver qué historia se contaba, y la que se cuenta es la historia del silencio. Entonces,
como dijimos muchas veces, la palabra rompecabezas, las historias entran a armar ese rompecabezas del silencio, cada una en la estructura de lo que es la película, el documental. Por eso hay casos que aparecen y casos que no, porque cada una aporta una parte de su testimonio a contar una historia, que es, bueno, por qué se ha llegado a esa situación, ¿no? Desde el origen hasta el final. Entonces, ese punto es bien exhaustivo, pero no es el que he entrado yo bien en detalle como para darte una respuesta más profunda acerca de eso. El director, para aclarar, porque no lo mencionamos, sí. ¿Cómo fue el proceso de la construcción del documental? Porque lo que entiendo que Karina, vos sos un poco la que hace, digamos, el descubrimiento, el relevamiento y sacar a la luz la historia, pero después la historia hay que instrumentarla y darle color de documental, ¿no? ¿Cómo fue claro. eso? Bueno, eso a partir del relevamiento y de escribir todas las historias y de saber, bueno, esta es la investigación periodística, ¿no? Y estas son las historias. A partir de ahí, la verdad que era como una incógnita porque partimos a realmente a filmar sin saber cómo lo íbamos a contar. Y Elsa puede dar fe de lo que estoy diciendo. Realmente el equipo fue Pablo Moyano en la dirección, Ignacio Montes de Oca como guionista, bueno, y hay una productora comercial que está llevada adelante por Antonio Levesi Servi. Esto ya se estrenó. Sí, esto se estrenó el 26 de marzo. Claro. Estuvo durante 2 semanas en el Cine Gaumont, pero bueno, es... Habrá que pelear para que se difunda por estos medios, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Después, bueno, son las vías alternativas donde uno puede seguir con esto. Pero realmente fue como... no sabíamos bien en un principio hacia dónde se escribieron guiones, pero realmente... Y pasa también mucho en el documental, que es muy difícil tener un guión cerrado en un documental, porque cuando vos vas hablando te van abriendo permanentemente cosas maravillosas a partir de... Y creo que esto fue así hasta el último minuto del rodaje. Entonces, después una vez, yo te diría que esto tuvo como un guión de edición, que en eso Pablo fue fundamental, porque fue el que se sentó a mirar todo y dijo, bueno, es por acá. Porque era un dilema tremendo ver cómo se resolvía en 80 minutos historias tan fuertes, ¿no? Entonces ahí fue y cómo se fue resolviendo la estructura, pero realmente fue en ese sentido sentarse él a mirar todo, y a buscarle realmente el cordón y el esqueleto sobre el que contar, ¿no? Pero realmente siempre se partió de la idea de que el silencio era el motor de todas las historias, pero después era muy difícil cómo construir una historia a partir de todas. Claro. Y eso fue lo que se terminó haciendo, porque por eso, bueno, la verdad que también hay muchísimo material que no salió en la película, por supuesto, y que merece ser mostrado, publicado, porque las entrevistas son increíbles. Hay entrevistas de gente que nunca había hablado del tema, ¿no? Que sentarse por primera vez a hablar de eso en una entrevista, y fueron durísimas las entrevistas. Sí. Su historia fue en el documental, a 30 y pico de años. Sí. O sea, imagínate la carga que tienen esos crudos de entrevista. Una pregunta que también, para ir componiendo todo. ¿El grueso de los 16 es acá provincia de Buenos Aires o hay disperso también en el resto? Que debe ser de acuerdo a cómo fue la inmigración, pero ¿cómo fue? ¿Qué encontraron? En eso también te lo va a poder responder mejor Elsa, pero sí, es esa la respuesta, pero bueno, sí, la mayoría son de Buenos Aires, hay casos de La Plata, Florencio Varela, Escobar también, que hay una comunidad, lástima que no pudimos nosotros tener ese testimonio de la familia Ishikawa de Yoshimiya de Escobar, y después había también otro caso en el sur,
Bueno, si querés hablar de esto. Claro. Bueno, con respecto, empezamos por lo de los juicios. Dale. Bueno, el juicio, como dijo Karina, en el juicio a los comandantes testimonió el matrimonio Matsuyama. Ellos tienen 2 hijos desaparecidos, pero a su vez ellos fueron secuestrados porque al no encontrar a sus hijos en donde las fuerzas conjuntas pensaban que iban a estar, se los llevaron para sacarles esa información, ¿no? Y después Marijiga, que ya la mencioné y la voy a seguir mencionando, ella se presenta después de dar su testimonio en el CONADEP, arma una causa por la desaparición de su hermano. Después que se sancionan las leyes de obediencia debida y punto final y ya no hay juicios, esto queda en suspenso. Mari muere en el 2001, o sea que no pudo ver que estas leyes fueron derogadas. Y una hermana que es la única que quedó viva de toda la familia, asumió ese compromiso y fue a declarar ahora en Comodoro Pi por la causa del Centro Clandestino de Detención Club Atlético. Y de los que estamos presentados en causas, la otra familia es la mía, que estamos presentados en la causa en el Tribunal de San Martín por la causa de Campo de Mayo, porque a mi hermano lo han visto ahí. Y mientras estuvieron en vigencia las leyes de impunidad, en La Plata se armó, como dijo Karina, los juicios por la verdad, donde se testimoniaba sin posibilidad de castigo a los culpables. Y ahí en La Plata declaró Elena Dacuyacu, que tiene a su hermano Ricardo desaparecido, y hasta donde yo sé, Hugo Gusiquén, de Florencio Varela, que nombró a Karina, por la desaparición de su hermano Julio Eduardo, bueno, y yo. No sé si habrán citado a más familias, pero de los que tengo registro es eso. Y después es la composición territorial, digamos. Sí. Son concentrados en la provincia de Buenos Aires. Sí, Buenos Aires. Es Capital Federal, Gran Buenos Aires y un poco más, La Plata y Escobar. Y poco después armamos un grupo. Nosotros decíamos que teníamos 15 casos de desaparecidos. Después nos enteramos que hubo un caso de un compañero, yo le digo compañero porque somos todos compañeros, de Chipoleti, Nacandacare, que bueno, él vivía en Chipoleti, Río Negro, y se va a estudiar a La Plata. Y en La Plata, a raíz de su militancia, o no se sabe por qué, lo asesinan en el 75. O sea que en plena vigencia la AAA antes del golpe de Estado. Y ahí ya tenemos el caso 16. Y en 2011 nos contactamos a través de un periodista que había hecho un relevamiento de los casos de desaparecidos de la colectividad y lo publica en una revista virtual de Canadá, en inglés y en castellano. Y él dice que tenemos todos estos casos y que teníamos conocimiento de un caso que era descendiente de japoneses pero de parte de madre, entonces no figuraba con el apellido. Era Juan Alberto Cardoso, claro, y en CONADEP en el Nunca Más, en el anexo, te figuran apellido paterno y materno. Y una de las compañeras vio que decía Higa se escribe. Entonces eso lo registró el autor de la nota y le escribe el hijo de Juan Alberto Cardoso. Le dice: yo soy Darío, el hijo de Juan Alberto, ¿qué necesitan? Y entonces el periodista nos manda ese mail y nos ponemos en contacto. Y ahí en la muestra que hicimos en la Asociación Japonesa en el 2011, lo invitamos a venir, vino con su mamá y bueno, ahí nos conocimos. Y bueno, nosotros siempre lo pusimos en la lista, ¿no? Entonces a medida que sabemos lo vamos colocando en la lista.
Bien, de alguna manera van descubriendo de a poco todo lo que fue tapado Claro. por el otro silencio, ¿no? Que es el silencio social de conjunto, ¿no? El silencio de cada una de las familias, inspirado por algunas razones que vos dijiste, Norma, e inspirados por el miedo, ¿no? El miedo que se trataba de imponer. Claro, y en el imaginario queda como que hay colectividades en el interior, por ejemplo en Córdoba o Misiones, tal vez, que puedan haber casos, pero nosotros no los tenemos. Bueno, Si será no los pondríamos cuestión del tiempo. como signo de interrogación, como lo pusimos a Cardoso, ¿no? Pero Quizás no. el tiempo y esto que están haciendo ustedes permita quebrar ese silencio al que hacen Sí. referencia en forma permanente, ¿no? Bueno, sí tenemos casos de gente que se ha ido exiliada, con militancia bastante activa, gente que estuvo presa en cárceles comunes, digamos. El caso de Jorge Maeda, que estuvo detenido en la unidad de La Plata, y hace poco conocimos el caso de una chica que estuvo 15 días, detenida en el centro clandestino El Olimpo, y que ha podido dar su testimonio y confrontarlo con otros detenidos de ese centro, y bueno, pero bueno, siguen apareciendo cosas. Sigue el trabajo de Sí. seguir abriendo, ¿no? Así De seguir que abriendo. estamos siempre abiertos a alguna información, ¿no? Que nos Bien. puedan hacer. Y en medio de esto de quebrar el silencio, bueno, se impuso de muchas maneras. Creo que hasta lo que vos contaste, que sucedió en muchas familias, quemar revistas, libros, quemar información, era hacer silencio sobre ese conocimiento que se quemaba ahí, que era un poco lo que el miedo trataba de imponer. También ese silencio está en que no se conozcan los nombres, las vidas de esas personas. Yo quiero que como mínimo arranquemos, no sé si querés hacerlo vos, leer los nombres de cada uno de los desaparecidos que hasta hoy conocen. ¿Sí? ¿Y qué más? Luego de que lees o mientras vas leyendo los nombres, quisiera que aunque sea nos hagas un pequeño aporte sobre lo que recordás vos que ha contado su familia, como para que tomen cuerpo acá en medio de nosotros. ¿Te parece? Bueno, sí, Dale, les agradezco dale. porque la idea es esa, ¿no? Hacer Exactamente, memoria es eso. Dale. de cada uno de ellos. Bueno, te los digo por orden alfabético. Juan Alberto Asato vivía en Quilmes, estaba separado de su mujer, tenía 2 hijas, trabajaba en una fábrica, fue delegado y militaba en el peronismo. Juan Alberto Cardoso Giga, como te digo, él militaba en la organización comunista Poder Obrero, trabajó en laboratorios Squib, lo van a buscar a la casa y con un operativo gigantesco, me decía su esposa y su hijo, había helicópteros también cuando lo fueron a buscar y lo matan ahí. Entonces nosotros tenemos 2 categorías, ¿no? Desaparecido y asesinado. Asesinado porque tenemos la familia tiene el cuerpo, ¿no? Ricardo Dacuyacu, Ricardo vivía en La Plata, él era estudiante de arquitectura y periodismo, jugaba muy bien al rugby a pesar de ser muy chiquito y dicen que era como un ídolo, ¿no? Porque jugaba muy bien y tenía mucha habilidad. Él tenía en su casa, cuenta la hermana que cuando lo van a buscar, él estaba durmiendo en su casa, o sea que se lo llevan de ahí y después volvieron porque de algún lado sacaron la información de que él tenía como una especie de mimeógrafo donde sacaba los volantes. Él militaba en el Partido Comunista Marxista-Leninista. Tenemos a Carlos Horacio Gusiquén, de Florencio Varela. Como dijo Karina, estudiaba en el Colegio Santa Lucía. También militaba en el Partido Comunista Marxista-Leninista. Y a Carlos Horacio es el único caso hasta ahora que la familia ha recuperado los restos. El equipo argentino de antropología forense los identificó más o menos por el 2002 y recién en 2004 se los restituyen vía judicialmente, ¿no? Julio Eduardo Gusiquén, también de Florencio Varela, compartían la militancia y
hace poco nos enteramos que el equipo argentino de antropología forense lo identificó, pero todavía no está la restitución judicial, por eso no se da publicidad. Bueno, yo no sé si estoy cometiendo un desatino al decir esto, pero esto es así hasta ahora. También militaba en el Partido Comunista Marxista-Leninista. De él se sabe que estuvo detenido en el Banco, en el centro, en la autopista Richieri y Camino de Cintura. A Carlos Horacio Gusiquén, me olvidé de comentar que cuando los restos aparecen en el cementerio de Mar del Plata, y había un informe policial diciendo que habían encontrado 3 cuerpos de él y 2 mujeres más, uno de ellos con rasgos orientales. Lo que pasa que como se hacían los informes a mano, el que escribió tenía una letra ilegible, en vez de Gusiquén se leía Gusileu. Entonces no, hasta que los antropólogos dan con esa ficha y pueden armar otro rompecabezas, y se hacen los análisis de ADN, se puede saber que fueron los restos de Carlos Horacio. Amelia Najiga estudiaba arquitectura, ella militaba en el PRT. Sabemos que por un testimonio de una sobreviviente, sabemos que estuvo en Campo de Mayo y después la pasan al centro clandestino de detención del Vesubio. El testimonio es de una sobreviviente del Vesubio, que Ana le había comentado que había estado allá y que la trataron muy mal. Juan Carlos Giga era periodista, estudiaba letras. Él tenía a cargo la parte en castellano, la sección en castellano de un periódico en japonés. Le gustaba mucho la poesía y había empezado a estudiar sociología también. Y él fue el caso que estuvo detenido en el 75 a raíz de un operativo que se hizo en un colectivo. Lo encontraron con volantes políticos y se lo llevan, y estuvo un poco tiempo detenido y después lo liberan. Kachuya Higa, le decían Cacho, es el único japonés, había nacido en Okinawa, militaba en Vanguardia Comunista. Su militancia sobre todo era muy conocido en la Facultad de Filosofía y Letras. Él se recibió de sociólogo y daba clases en ciencias económicas también. Carlos Eduardo Ishikawa estudiaba periodismo, él era de La Plata y era el único hijo. La mamá había fallecido en la década del 60, o sea que el papá cuando vio que Carlos no aparecía se volvió a Japón y ya no tenemos tanto contacto. Tenemos contacto con un primo que vive en Estados Unidos. El papá falleció, ¿no? Sí. Luis Esteban Matsuyama desaparece en las Pascuas del 77. A los padres se les decimos, como dije, se los llevan detenidos porque no los encontraron, porque ellos estaban de vacaciones o se habían ido a Mar del Plata con la esposa. La esposa se llama Patricia Oliver, que también sería bueno que se las mencione porque son los compañeros de vida que ellos eligieron, ¿no? Y entonces vuelvo atrás. Amelia Najiga, quiero nombrar a Jorge Name, que fue su compañero, y se lo llevan antes que a ella. Norma Inés Matsuyama, que es la hermana de Luis, se la llevan, la van a buscar en realidad. Ella estaba viviendo con Eduardo Testa. Ella estaba embarazada de 8 meses y dije que no se lo llevan porque a ella la matan en la vereda, la dejan desangrándose y estaba embarazada de 8 meses. Jorge Nakamura, bueno, la historia la contó su hermana. Jorge creo que trabajaba en una fábrica, ¿no? Sí, claro. Trabajaba en León Suárez. Trabajaba en León Suárez. Yo el cargo no sé, pero sé que practicaba su ejercicio social dentro de los trabajadores allí, defendiendo a los
más bajos, digamos, asalariados, ¿no? Sí. Que es lo que él pretendía siempre, ¿no? Abandonó ingeniería para entrar justamente a las fábricas a trabajar por la defensa de los Claro, trabajadores. se proletarizó. Claro, porque la otra vez hicimos un acto en la Asociación Japonesa y yo lo que recalcaba era eso, que una persona que había tenido una educación tan sólida, porque para estudiar en el Nacional Buenos Aires hay que tener cierto nivel cociente intelectual que te permita terminar en una fábrica. Es el compromiso que él tenía con la clase obrera, ¿no? Aparte era una orientación que existía dentro de las organizaciones del campo popular. Sí. La única forma que nos permitía, éramos muy jóvenes, pero que para nosotros poder vivir y tener una lucha real, concreta, no era desde las universidades ni cuando terminemos el colegio secundario, sino que eran vivir cerca con el pueblo y trabajar y poder expresar a través de la vivencia conjunta el cambio social. Sí. Que no era de una forma pequeño burguesa desde la universidad poder hacerlo. Y en el PRT en particular existía lo que llamábamos la proletarización, que era una orientación que los compañeros, cuando dejemos la casa de los padres, que éramos todos estudiantes, vivimos con nuestros padres, que nos proletaricemos, y en general casi todos nos proletaricemos. Yo me fui durante 3 meses de mi casa también a trabajar en la provincia de Buenos Aires, pero en el caso de Coque lo interesante es que él inició la universidad y después deja la universidad, porque había muchos compañeros que seguían estudiando, ¿no? Parece que el caso de Coque fue, no sé, porque yo ya en esa altura yo ya no estaba en el país, ya no lo veía. Yo lo vi hasta el 76. Y los recibos que tiene Norma de sueldo era de la fábrica, sí. Sí, que él trabajaba en una fábrica y bueno, y después otros amigos cuentan que tenía una vida de barrio y que era la forma de inserción social, que era como nosotros teníamos que trabajar y a partir de ahí ser también acogidos y también de que no sospechen, ¿no? De la actividad política que uno hacía, ¿no? A partir del trabajo barrial y a través del trabajo sindical, como decís que lo hacían, no sé. Claro, yo que más o menos conozco de la proletarización, que es un fenómeno que por ahí a los jóvenes de ahora puede sonar un poco raro, ¿no? Pero nosotros lo asumíamos como un paso cualitativo en lo que era en tu compromiso político y social, ¿no? Proletarizarte. Sí. Y lo hacemos bien, ¿no? Con convicción. Sí, no hablar de los obreros, sino ser un obrero, ¿no? Claro. Sí. Bueno, y yo recién hoy me entero de la militancia política, porque, claro, con Norma no la sabía, entonces no la podía transmitir al grupo. Así que hoy sabemos que Jorge militaba en la Juventud Guevarista. Bueno, Carlos Aníbal Nakandakare, yo no tengo claro en dónde militaba. Sí. Y la familia todavía no hizo la denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos, pero sí sabemos que hay artículos periodísticos de su asesinato. Oscar Osiro era abogado, era uno de los mayores dentro de este grupo que oscilaba entre los 18 y los 36 años, ¿no? Él era abogado laboralista. Y cuenta la hermana que estaba litigando contra una empresa de Martínez de Oz. Se lo llevan junto con su socio en el estudio de Avellaneda. Bueno, mi hermano Jorge, ya les conté, era estudiante secundario, les dije de su militancia. Juan Tacara era contador público, trabajaba en la DGI y militaba en la Juventud Peronista, estaba casado y tenía una hija. Vivía en Marcos Paz. Y Emilio Yosimía vivía en Escobar, trabajaba en una línea de colectivos, creo, y tenía militancia gremial. Y con la familia no nos pudimos comunicar hasta ahora. Así que, si esto sirve.
Hay algo que también se da en esto, en el grupo de descendientes japoneses, que es muy, muy particular, ¿no? Que es la palabra desaparecido, tener un familiar desaparecido, dentro del dolor que eso conlleva también culturalmente, y me gustaría yo preguntarte vos a Elsa, que vos tuviste conversaciones acerca de eso. ¿Qué significa para un japonés tener un familiar desaparecido? ¿Por qué hay otra cosa que se juega ahí? Perdón. No, parece perfecto. Bueno, no se puede hablar de que todos tenemos una misma concepción, ¿no? En mi familia, bueno, el hecho de que mi hermano tuviera 18 años, ya era una situación de injusticia en sí. Yo creo que todas las desapariciones son injustas, y yo reivindico hasta la familia Santucho. No tiene que estar desaparecido Santucho, pero en el caso de mi hermano, 18 años, casi un niño, he vivido hay más consenso de que esto es injusto. Entonces mi papá no lo veía como una vergüenza, mi papá siempre lo vivió como una injusticia. Y él me decía, y él es muy crítico del régimen japonés, dice, el ejército japonés hizo desastres en toda la Asia, eso me lo dice mi papá siempre. Y dice, pero hasta eso no entiendo eso, porque el ejército japonés sometía a otros pueblos, pero yo nunca conocí que un ejército someta a sus propios ciudadanos. Eso mi papá no lo entiende. Y bueno, no sé, mis amigos me dicen, tu papá es un japonés anarquista, pero o diferente. Y Elsa, ¿y cómo juega la memoria del desaparecido en esto, en la misa de los 49 días, en la despedida y en la memoria que se le hace, ¿no? Mira, no sos la persona indicada, porque mis padres son evangélicos. Entonces tienen otra concepción, no hacen ese culto que se ve en la película de ponerle el incienso, que me parece un gesto bellísimo, pero bueno, en mi familia no se hace. Y sí, dentro de la tradición, no sé si budista o shintoísta, como que el alma está no está dando vueltas, y a los 49 días es cuando se va, ¿no? 49 días después del muerto. Y en el caso de Gusiken, que le restituyen los restos, hicieron una ceremonia a los 49 días que le entregan los restos, como para cerrar la historia, ¿no? La idea es, el concepto es que al no saber dónde está el cuerpo, no se sabe dónde está el alma. Porque al no tener una despedida dentro del rito y la tradición, que es lo que dentro de esa ceremonia es lo que impulsa al alma a salir del terreno de los vivos y ascender al cielo. Entonces, al no estar esa despedida, que se puede hacer únicamente con el cuerpo, queda como el alma vagando de alguna manera y errante. Entonces, el tener el cuerpo para los familiares de japoneses tiene un significado también religioso muy importante. Y por ende su contrapartida de quienes lo ejecutaron, la tortura que continúa después, ¿no? Claro. Para todo el resto de la familia, no solo para la persona, que es un poco como lo plantearon ellos, ¿no? No solo eliminar, sino ejemplificar, que era lo que pretendían, ¿no? De alguna manera. Bueno, me parece que el tiempo nos está quedando corto, esto es larguísimo, así como a vos te ha quedado cuando armaron el documental, un montón de información para mostrar. A nosotros nos queda un montón de cosas para preguntar, muchísimas. Así que... No hay ni un minuto, yo quería decir solo una cosita. Una cosita, dale, a ver, pasa. No, que quería agradecerle a Elsa y a toda la colectividad japonesa por su militancia. Que lo que ella dijo sobre la bandera, que parece una cosa chica, pero que es muy importante, porque yo no conocía a la familia de Koke, y cuando yo retorné al país en el 30 aniversario del golpe, fue esa bandera que me ayudó a acercarme a Elsa, a Norma, y preguntó si estaba la familia de Jorge Nakamura, y a partir de ahí ella supo una gran parte de la vida de él, y esas pequeñas piezas que vos decís de la memoria de los compañeros, las vamos poniendo juntas, como ahora pasó con la película, y que es muy importante que las familias hayan levantado la bandera de los compañeros y seguir este trabajo que todavía no hemos terminado, ¿no?
Nada más que eso, qué importante que fue romper el silencio, por lo menos con esa bandera y lo que van haciendo. Bueno, esa bandera fue por sugerencia de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, niña fundadora. Nos dice, ¿y por qué no hacen una bandera? Y sí, la hicimos y gracias, Nora. Bueno, creo que este es un primer programa, porque nosotros siempre decimos que nuestro Que Ves es una herramienta colectiva, no es un programa ni de él, ni mío, ni de Jorge, es un programa de construcción social, de memoria desde las bases, desde aquí, de nosotros, que también somos los luchadores, y la verdad que queremos agradecerles muchísimo. Como dice Gustavo, queremos que ustedes sigan participando con nosotros en esta herramienta para aportar todo lo que vaya surgiendo a partir de esta lucha por la memoria, por justicia, que no termina ni ayer, ni hoy, ni mañana, con lo cual ya los consideramos parte de nuestro programa. A todos los invitados, no son invitados para nosotros, son compañeros que se suman a difundir cosas que son muy importantes que se difundan, con las herramientas que hoy nos da la tecnología, para que se masifique y llegar a todas partes. Este es un especial, estamos en Clave del Sur, y bueno, creo, como siempre decimos, ¿no, Gustavo? Que Ves es algo para pensar lo público entre todos nosotros. Por eso invitamos y nos acompañamos del pensamiento entre todos para sacar conclusiones, a veces conclusiones para cambiar alguito, para cambiar mucho, y nosotros todavía no decimos que hay que cambiar todo, decimos que sí, hay que cambiarlo todo, lo haremos, pero bueno, para eso hay que pensar y construir, y la historia es una herramienta fundamental para entender para dónde queremos ir. Bueno, no sé, creo que se nos terminó el tiempo, ¿no, Gustavo? Sí, se nos terminó el tiempo. Si no sigo preguntando y nos van a echar de aquí. No, tenemos mucho para preguntar, bueno, pero va a quedar pendiente en la próxima, para otro programa. Claro, en la próxima hacemos una segunda parte de Silencio Roto, de Senny Case, o como quiera que lo queramos llamar. Muchas gracias por todo. Bueno, no, por favor. Armando, ¿te parece que nos vamos escuchando un escrito de Juan Carlos Higa en 1968? Dale. Bueno, chao, hasta luego. Chao. Todo es muy simple. Cuando me vaya, no importa a dónde, devolveré el préstamo del tiempo que le debo al mundo y a los hombres. Solo llevaré conmigo la cosecha de cosas que son mías. Haré mi propio atado de ternuras y recuerdos, poemas juveniles, viejas caricias, besos borrados por el tiempo de mi boca, tantas cosas. Llevaré también conmigo la tristeza, esa que me supo acompañar tanta distancia, esa que fue instigadora de muchos de mis sueños, esa que me hizo comprender mejor la vida y algo más a los hombres. Llevaré conmigo ese cúmulo de amargura que se llama frustraciones. También las llevaré conmigo, son parte fundamental de mi experiencia. Y en definitiva, que nadie me llore. Yo soy mi vida y me iré, cuando me vaya, cuando me toque ir o cuando quiera irme, llevando solo lo que es mío sin molestar a nadie. Tampoco quiero que nadie me moleste. Todo es muy simple. Somos hoy, mañana serán otros. Ayer fueron mis padres. Y de tan sencilla que es la cosa, me gustaría mañana ser barro que alimenta la raíz de un árbol, ser fruto que coma un niño hambriento, ser leña para el mate, en lugar de estar enterrado en vano cementerio donde las lágrimas no remedian nada, ni el horizonte de luz que no se mira, ni el deseo de amar de las muchachas, ni el hambre de la villa que se aguanta, ni la escuela en la pobreza que no anda y que recibe donaciones oficiales miserables, 34 cuadernos, 24 lápices y un expediente largo como las ganas de enseñar de la maestra que se clava voluntariamente en la miseria, mientras se pagan simplemente por pagar. Todo es muy simple. Policías de civil en facultades. Juan Carlos Higa, 1968.